Radio Anime Teciutlán presenta. Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de Radio Anime, de las diferentes aplicaciones, redes sociales y de nuestra página web www.radioanime.com.mx? Pues el día de hoy tenemos como invitado aquí a Santo Tazador de Plata, quien el día de hoy pues vamos a hacer una dinámica y el que nos va a entrevistar pues va a ser él, con motivo de la cuarta Expo Tatuaje Teciutlán 2023. Estamos platicando detrás de cámaras, aquí tenemos a un costado lo que son los pósters de las expos en las cuales hemos estado con ustedes y pues se dice fácil, ya son 3 años con ustedes, 4 años de expo. Pues ahora sí, mi santo, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Miguelón, muchas gracias. Pues principalmente agradecerte, Miguelón, como siempre, agradecer el apoyo, agradecer que pues bueno, seguimos haciendo todo este evento. Pues sí, ya como bien lo dices, ya 3 años de estar en el equipo. La verdad, pues bueno, creo que como lo hemos venido haciendo, ha estado muy padre. Te agradezco, Miguelón, agradezco al buen Chuchín también, que siempre nos ha apoyado, y pues que Radio Anime nos ha apoyado hasta el día de hoy bastante. Hemos tratado de difundir todo este evento gracias a ustedes, hemos podido difundirlo gracias a ustedes, a su plataforma. Y pues agradecer también como patrocinadores, ya sabes, Miguelón, de verdad sentirme yo muy contento de todo esto, ya que pues bueno, has sido parte con todo tu equipo de todo este proceso, y hoy nos sentimos muy a gusto ya de que estemos a días, y que hoy me tocó venir a entrevistarlo a usted, a ustedes aquí en su foro, que la verdad siempre es muy bonito venir y mirar cómo va cambiando todo esto. Sí, claro, lo platicamos, ya son 3 años también, igual de nuestra parte, pues agradecerte porque pues poco a poco, con el paso del tiempo, nos hemos ido ganando la confianza de diferentes organizadores de eventos, de diferentes empresarios aquí en el municipio, de diferentes instituciones, de diferentes personas que están emprendiendo, también de asociaciones civiles como Club de Leones, como Club Rotario, que se han fijado en nuestro trabajo y que gracias a Dios pues poco a poco hemos ido evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? Agradecerte también a ti, mi santo, que nosotros nunca nos habíamos fijado realmente en lo que es el tatuaje. Desconocíamos totalmente todo el universo del tatuaje. Digo universo porque es una amplia gama de conocimiento de diferentes actividades que manejan. Y pues hoy ya son 3 años que estamos con ustedes, 3 años muy a gusto. Han salido más eventos que nos han invitado, y pues seguimos con ustedes. Muchas gracias, mi santo, igual por la confianza ustedes, y por también pues ir de la mano evolucionando con ustedes, ¿no? Sí, de verdad que ha sido muy padre todo esto, Miguelón, como tú lo sabes. Pues ha sido un proyecto pues muy de unión, un proyecto en donde la verdad todo esto se ha hecho como un proyecto social. Al final hemos tratado de contactarnos mucho con la sociedad teciuteca, con los negocios de Teciutlán, con todo ese pues bueno, con todo ese equipo de gente que nos ha apoyado, como los patrocinadores, que al final pues bueno, yo sí me siento contento de tener ese apoyo de los patrocinadores hasta el día de hoy, que pues bueno, siguen creyendo en el proyecto, siguen apoyando el proyecto, y pues bueno, que al final pues es un proyecto más que nada de los teciutecos para los teciutecos, ¿no? Viene mucha gente de fuera, viene mucha gente de toda la región, vienen gentes de otros países incluso, pero bueno, al final nosotros lo que tratamos también de hacer es en el que Teciutlán siga teniendo ese renombre, ¿no? Esos eventos de primera calidad que se merecen, y pues qué bueno que estemos apoyados por Radio Anime. Quiero platicarte un poquito, quiero preguntarte un poquito, Miguelón, porque bueno, al final de repente siempre tú eres el que entrevistas, el que preguntas. Sí. Quiero preguntarte algo, quiero de verdad también ahí conectarme con la gente, porque bueno, este en vivo más que nada es agradecimiento a Radio Anime y a Happy Moments, que también nos ha apoyado.
Entonces, quiero platicar un poquito de Radio Anime. Quiero preguntarte a ti, ¿qué tiempo lleva Radio Anime? ¿En dónde estamos ubicados? También, ¿qué es lo que estás dando como servicio hoy en día? Porque, bueno, estábamos hablando detrás de cámaras que ya hacen de todo. Sí, y de verdad solo vender tamales, como comentabas, ¿no? y es muy padre, ¿no? A mí de verdad que me ha dado bastante gusto verlos a ustedes de esa forma, ver cómo han crecido, ver cómo ha crecido aquí todo este estudio, toda esta cabina, y quiero preguntarte todo eso, Miguelón. Así que esta vez nos va a tocar así, esta vez yo te voy a entrevistar, y cuéntame primero a toda tu gente, porque bueno, ahorita estamos con toda tu gente, hermano, de verdad, yo me siento a gusto también de compartir también esta entrevista, pero es tu gente, Radio Anime, de verdad que ha crecido mucho en 3 años que yo he sido con ustedes, y pues quiero que me cuentes de Radio Anime, hermano. Bueno, pues Radio Anime llevamos ya como empresa conformada 11 años. Se dice fácil, se dice de manera muy rápida. Pues son 11 años en que empezamos como radio vía internet. Empezamos transmitiendo con un programa al día, metiendo música, metiendo invitaciones, mensajes y demás. Con el paso del tiempo fuimos evolucionando, fueron cambiando los locutores, fuimos cambiando más al formato de televisión digital, que es el formato que hoy en día manejamos, y dejamos ya a un lado lo que es la radio por cuestiones de tiempo. Como bien sabrás, pues manejamos ya diferentes servicios y hemos ido evolucionando con el paso del tiempo, profesionalizando cada uno de los servicios, estudiando, tomando talleres, tomando cursos y demás, y pues tenemos gracias a Dios mucho trabajo de parte de todos los clientes de la región, les agradezco muchísimo. Felicidades. Y pues tuvimos que hacer a un lado ya lo que es la radio vía internet, y únicamente dejamos el foro digital aquí con ustedes, con invitados, con entrevistas y demás. Pero aparte del medio de comunicación, porque de hecho, como tú sabrás, también hay comentarios luego medio hates que dicen, es que no son medio de comunicación. Sí somos medio de comunicación, pero también aparte llevamos lo que es toda la agencia de publicidad. Sí, claro, ¿no? O sea, está todo de la mano. Es por ejemplo como nosotros, que luego nos dicen, es que tal compañero me quiso vender publicidad. Nosotros nos especializamos a lo mejor más en la publicidad que en el medio de comunicación. En el medio de comunicación sí estudiamos y demás, hemos estudiado fotoperiodismo, locución y demás, pero no hacemos tanto periodismo en sí como los demás compañeros que salen, buscan la nota, y que la verdad es un trabajo muy, muy difícil. Nosotros nos enfocamos más, será un 80% en la publicidad. Como bien lo comentabas, hacemos edición de audio, edición de imagen de páginas web. Aquí en Teciutlán y en la región hacemos perifoneo, hacemos también lo que son las entrevistas aquí en el estudio, reportajes, tenemos sonido, tenemos iluminación, tenemos karaoke, tenemos botargas, tenemos fotografía, tenemos filmación de eventos sociales, y pues infinidad de servicios más que manejamos, y que a veces, por ejemplo, hay gente que luego nos tira hate y no ven. Nosotros contamos con todo eso, y realmente todo eso lo manejamos al 100%, 100% profesionales, con fecha de entrega, con proyectos tratados directamente con los clientes, y por eso hicimos un poco más de lado lo que es la radio, ¿no? Así es. Pero seguimos impulsando lo que es el comercio local, la economía local, los eventos que precisamente organizan empresas, instituciones, personas como tú en tu caso, que estás al pendiente siempre de la expo, y organizas seminarios, y organizas posadas de rap, y organizas eventos de gamers, que todo ese tipo de eventos también para emprendedores, por ejemplo, que inauguran un local comercial, que por ejemplo hacen las expo de belleza, por ejemplo la maestra Lucero, que le mandamos un cordial saludo, que también confía en nuestro trabajo, y diferentes organizaciones, como le platicaba hace rato, Club de Leones, que nos habla cada vez que tienen un evento. Nos da mucho gusto apoyar también en ese aspecto, porque no cobramos ni un solo peso. Tú bien lo sabes, que a las organizaciones civiles no les cobramos un solo peso. Esa ayuda altruista que realizamos con todo el gusto, y que nos da gusto que nos tomen en cuenta para realizar este tipo de eventos, como también por ejemplo Club Rotario, que nos habla, y por mencionar algunas de
de las asociaciones civiles que voltean a ver hacia acá, ¿no? Y eso es muy Ujú. gratificante. Realmente pues el trabajo es de muchísima gente, ya son 11 años que son muchísimas personas que han pasado por aquí. Por ejemplo, en tu caso, pues te tocó ya lo que es la etapa del foro en adelante. Aquí pasaron mucho tiempo, estuvieron pasando jóvenes aquí haciendo sus prácticas escolares. Han de haber pasado más de 150 jóvenes serio? aquí en Wow. Radio Anime. Y pues a todos y cada uno, perdón, les agradezco el que hayan estado aquí, que hayan dejado su granito de arena y que hayan impulsado a motivarlos a crecer. Sí, Porque claro. hay personas en específico Claro, que claro. sí dejaron su huella muy marcada, como por ejemplo, luego se los menciono aquí a los compañeros, la que era mi anterior pareja, me dejó el gusanito de invertir, de arriesgarme, de buscar más, de siempre querer impulsarme hacia adelante para el beneficio común, no únicamente mío, sino de todos en general, Exacto, porque como exacto, platicabas sí. hace rato, es Radio Anime, pero también tenemos a Fotografía y Video Happy Moments, que ya lleva 8 años, que en la Así fotografía es. y el video social, pues tenemos equipo de última generación que Sí, estamos muy bueno. invirtiéndole y Muy que bueno, felicidades. llevamos en todo lo que es el año 2023, no hemos descansado más que un solo fin de semana Felicidades. en todo el año, y tenemos la agenda llena. Qué bueno, El año qué pasado bueno. igual lo cerramos todo el medio año. Sí, Desde sí, agosto sí. hasta diciembre cerramos Qué bueno. trabajando, Navidad, diciembre, en Navidad, Año Nuevo, y pues personas como te comento, que mi expareja, que dejó muy marcado el arriesgate, ten la iniciativa. Por ejemplo, hoy en día mi hermano, que siempre está ahí al pie del cañón apoyándome, y con ¿qué vamos a hacer? Y oye, ¿sabes qué? Vi esto, y yo le contesto, pero yo también vi lo otro, y Sí, me gustó, sí, sí. quiero invertir en esto. Y Sammy, que está ahí siempre al lado de nosotros, echándonos porras, y Sí, también sí, sí, ayudándonos sí. con lo que son los diseños y demás para los clientes. En la documentación, que a veces se nos llega a atorar el aspecto de documentación, nos ayuda también Rubén Canela, que es nuestro contador, le mando un fuerte abrazo, apenas fue el día del contador, él está ahí con nosotros también, Román, y todos en conjunto pues vamos creciendo, vamos mejorando, seguimos Claro. mejorando en lo que es el aspecto que se transmite, mejorando en el aspecto de ir a reportear, mejorando en el aspecto de la fotografía, mejorando en el aspecto de la filmación y mejorando en el aspecto de las ediciones. Hace rato Sí. cuando llegaste, estábamos viendo el video de Banquetes Giza, del promocional, que acaban de sacar una canción, y nos gustó cómo quedó el video. Son 100% fotografías de Chuchín, adaptadas al diseño, a la edición de video ya de un servidor, con la canción que precisamente nos dio Banquetes Giza, con la cual hemos trabajado en diferentes eventos sociales a lo largo de toda la historia de Happy Moments y de la radio. Y pues seguimos, gracias a Dios, muy contentos haciendo lo que nos gusta. Qué bueno. No me eso acuerdo es. con quién estábamos platicando apenas, que pues hacemos los que nos gusta, y pues Claro. nos cansa, sí nos cansa, andamos a veces medio estresados, Sí, 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 sí. medio agotados, pero con las pilas bien puestas Claro. y con la agenda llena y queriendo hacer más cosas. Nos falta tiempo, sí nos falta tiempo, pero andamos como cuando empezamos con las ganas, como tú lo mencionas en tus lives, con el sueño todavía latente de querer seguir mejorando. Así De es. querer así ser es. mejores cada día, de querer aprender más cosas, porque en esto pues no se acaba nunca de aprender. El que me diga Claro, que ya aprendió claro. todo esto está equivocado. De querer seguir aprendiendo, de querer seguir mejorando, y no únicamente un servidor, sino todo el conjunto, toda la gente que conglomera el grupo Radio Anime. Sí, no, sí, al final creo que yo he conocido a varias gente aquí en Radio Anime también, y nos hemos dado cuenta que han crecido y han evolucionado bastante. Yo la verdad se los aplaudo, porque he visto pues tan solo Chuchín y ustedes pues son parte también de todo esto, de esta expo, parte de todo lo que se ha producido hasta el día de hoy. Entonces pues sí, los felicito Miguelón, qué bueno,
al buen Chuchín también ahí en los controles, y a todo Radio Anime, que de verdad ha sido pues muy muy a gusto estar con ustedes, hacer todo este rollo, sentir el apoyo de que pues que viene un tatuador y que le hacemos una entrevista, de que vamos a hacer este evento y nos apoyan. De verdad que ha sido muy muy chido, porque digo, yo creo que al final siempre lo he remarcado, en el que gracias a todos ustedes, pues bueno, también los eventos tienen ese punch. Gracias a todo esto tienen ese arranque, ya que hoy en día pues bueno, estamos completamente digitalizados, en donde pues bueno, tenemos que seguir haciendo ese mercado en todo esto, ¿no? Seguir creciendo, evolucionando, y pues ahora más que nada disfrutando pues bueno, este gran evento que ya está en la puerta, Miguelón, y que de verdad les agradezco a todos los que hacen posible este gran evento, porque pues bueno, como mi esposa y mi familia y todo el equipo, Tatuar Collective, ya sabes, también ahí están apoyando, y toda la gente que ha hecho posible este evento, pues está muy contentos con sus patrocinadores, con gente como ustedes, como Radio Anime, y pues agradecerles de verdad. Coméntanos, Miguelón, ¿cómo te podemos contactar? A ver, cuéntanos. ¿Cómo nos pueden contactar? A través de cualquier red social. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok. En todas estamos como Radio Anime Teciutlán. Así es. Nuestra página web www.radioanime.com.mx, y en nuestro WhatsApp 231-120-5569. Ahí está, por si banda. quieren mandarnos alguna información, algún evento. Nosotros, por ejemplo, nos pueden enviar sus flyers publicitarios y nosotros los compartimos Ahí sin está, ningún costo, claro. de su evento. Si quieren venir aquí al estudio y quieren que les realicemos una entrevista aquí en el estudio, igual no les cobramos absolutamente nada. El estudio es precisamente, lo platicábamos desde el comienzo cuando empezó el proyecto del Foro Anime, era para impulsar lo que es el emprendimiento, ¿no? Para impulsar lo que son los eventos y organizaciones. Claro. Y hasta el día de hoy vienen aquí, no les cobramos, vienen, dan nos platican de su evento, como apenas el día de hoy le envió un saludo a Saúl Guadarrama, que nos envió el aniversario de su DJ, de DJ Monkey. Nos envió la información, igual también la compartimos, y pues como les platico a los demás compañeros, ¿no? Pues todos andamos en el mismo ámbito, y pues nos debemos de estar apoyando, ¿no? Claro. Lejos, por ejemplo, de haber conflicto con los demás medios de comunicación, con los demás compañeros, al contrario, hemos visto que tenemos muy buena relación con los demás compañeros. Estamos platicando hace rato del buen Iván Montoro, de Revista Expo, que les enviamos un cordial saludo a él y a Lupita. También estábamos platicando del buen Toño Manilla, que apenas estuviste con él. Le enviamos un fuerte abrazo al buen Toño. Un saludo, como siempre, un fuerte abrazo. Nos lo encontramos también apenas en un evento social. Y con Pequeño Juan, que también nos llevamos muy bien. Con los amigos de Revela Feds, que apenas también estuvieron en su evento y estuvieron por acá, y estuvimos compartiendo su información. Con todos los demás medios de comunicación, que la verdad no tenemos pleito con ninguno, y pues nosotros nos dedicamos, como les platicábamos, lejos de ser un medio de comunicación 100%, nosotros seremos un 20% de medio de comunicación, somos un 80% de agencia de publicidad. Pero ese 20% lo hacemos al 100% de profesionalismo y con lo mejor de la tecnología que tenemos a nuestro alcance, para que precisamente pues tenga el impacto y realmente pues sea productivo para todos y cada uno de ustedes, ¿no? Sí, claro, de verdad que yo de eso me he sentido muy a gusto, porque bueno, como bien saben, pues Radio Anime también nos ha apoyado en más cosas, en algunos diseños, en la página, en muchas cosas, en donde pues hasta el día de hoy creo que nos hemos sentido muy a gusto. Así que ya saben, banda, por favor, toda la gente que tenga pues bueno pensado a lo mejor tener un evento, pues no sé, alguna publicidad que puedan mandar también, contáctense con ellos, escríbanles, y pues bueno, al final creo que está muy bueno todo esto. Te agradezco mucho, mi buen Miguelón, como siempre, les agradezco bastante. Ya saben, yo me siento contento hasta el día de hoy de seguir trabajando con ustedes. Nos vamos a ver en esta cuarta expo, hermano, porque ahí va a estar Radio Anime, ahí va a estar, incluso va a estar transmitiendo todo el evento. Son pues bueno, los padrinos ahí de todo este evento, y pues bueno, están haciendo posible que toda la gente de repente que no puede ver o no puede ir, perdón, al evento,
pues lo está viendo por el celular, ¿no? Entonces, Correcto. la verdad, gracias a todos ellos podemos hacer todo esto posible y pues también estamos tratando de que pues cada año se vea Una evolución. la evolución, ¿verdad? Estamos tratando ahí, estamos pues planeando varias cosas en donde nos vamos a poder dar cuenta definitivamente de lo que va a suceder este próximo fin de semana, 3 y 4 de junio. Ahí está, miren, pues bueno, quiero ahí mostrar el flyer Cambio de oficial. cámara, Chuchín, por Ahí favor. está el buen Chuchín. Gracias, Ahí quedó, Chuchín. miren, ahí quedó. Ahí Aquí está el el flyer ajolotito. del ajolote hecho por Mesa Cruz, un artista de Puebla, también orgullo poblano. Y pues bueno, para mí, miren, ahí está, es un gusto. 3 y 4 de junio, nos vemos, amigos, muchas gracias, de verdad, gracias a todos por el apoyo. Gracias, Miguelón, nos vemos próximamente. Recuerden, 3 y 4 de junio vamos a tener lucha libre el 4 de junio en el Salón Suter. Vamos a tener pues música en vivo, vamos a tener área de comida, área de bebida, más de 100 tatuadores de toda la República, nacionales e internacionales, Miguelón, un pachangón. Cuéntales tantito más o menos cómo se pone ese pachangón. ¿Tú que has estado ahí? Pues podemos ver de todo, hemos visto lo que son los tatuajes, los stickers, los diferentes artistas que vienen, que son unos personajes realmente increíbles, porque hemos conocido de todo, hemos conocido a los amigos de Toluca, que les gusta Ahí está. el grito, a más no poder, son muy entusiastas. Sí, siempre, los compañeros que mezcalinos. también se colgaron, los artistas que vinieron en ocasiones pasadas, el gallo de Tepito, Buen que amigo, también Gallo siempre de nos Tepito. regala sus stickers, su arte también que luego manejan, lo que son los pósters, lo que son las Sí, playeras, sí, sí. con Claro. diseños muy padres, la verdad que siempre nos tenemos algún recuerdito de ahí, Sí, porque sí, la sí. verdad vale la pena realizar el gasto, porque Vale la son, pena. son detalles que realmente pues, los vas a tener una sola vez en la vida, ¿no? Sí, sí, No sí. se van a volver a repetir y hay que aprovecharlos, y realmente pues vemos de todo, vemos stickers, muñequitos, jabones artesanales, obviamente los tatuajes, las perforaciones, hay de Sí, todo, hay y la de verdad todo. es un universo que no acaba uno de verlo en un solo día. Así Al menos es. por ejemplo, cuando son las premiaciones al final por estilo, pues nos ha tocado ver cada tatuaje tan brutales, tan más hermano. detallado, Sí, como sí, por sí. ejemplo, se me viene mucho a la mente ahorita el de este chico de San José que apenas vino también a Gerardo batallar contigo. González, Es correcto, que fue uno de Spider-Man, me parece, el año pasado, Sí, padrísimo, que la verdad el año pasado. su colorimetría en el aspecto de diseño digital, pues muy bien marcado, todos los colores, muy vivo, muy resaltado. Aparte también lo que fue el tatuaje que le manejan ustedes, ¿qué prehispánico? Prehispánico también También hacemos esa hubo varios muy técnica. bonitos. Ujú. Aparte también, por ejemplo, ¿cómo le dicen? Lettering. El lettering, ajá. Lo que es el Sí, de todo letras el también, lettering. unas Ujú. letras muy bonitas. En el aspecto, por ejemplo, de diseño lo manejamos igual también. Pero Sí. una cosa es hacerlo en la computadora y otra cosa es Claro, hacerlo al claro, pulso, ¿no? completamente, sí, de verdad es una fiesta que, pues bueno, tú lo sabes, Miguelón, qué bueno que pues ya has estado ahí. Para mí, pues bueno, es muy grato saber que Teciutlán ha aceptado el evento Y bastante los bien. patrocinadores, ¿no? Que van, por ejemplo, el Buen Mina, Sí, sí, los sí. artesanos. No me Claro. acuerdo cómo se llama la señorita de los chocolates que nos vendió unos chocolates ese Claro. día. Muy sabrosos, uno de Chile que también le regalamos a mi hermano. Y pues es un mundo Es un mundo. en un solo establecimiento que es el Salón Hotel podemos ver diferentes cosas. Sí, y vale sí, la sí, pena, vale la pena. darse una vuelta en el Salón Hotel. Sí, la verdad, no se lo pueden perder. Recuerden, tenemos tatuadores nacionales e internacionales. También el agradecer, pues bueno, el apoyo de mi buen amigo Matías Malacarne de Italia, el buen John Acevedo de Colombia y de ahí mucha gente que viene de aquí de México con muchas ganas de representar su trabajo, porque al final creo que eso es muy remarcado, saber que vienen con todas esas ganas, con toda esa garra pues de tatuar, de dejar piezas
brutales, porque para mí Y de que verdad... cada quien tiene su estilo muy Completamente. marcado, muy propio. Completamente. Son más sí. de 50 tatuadores que tú ves sus trabajos y cada uno tiene un diferente estilo de tatuaje, como por ejemplo en el diseño, que cada quien diseña o edita de una Exacto, manera exacto. muy peculiar. Es igual en el tatuaje, pasa absolutamente lo mismo. Sí, completamente. Y llevas viendo en cada establecimiento, Sí, en sí, cada, sí, sí. en cómo les dicen ustedes, en cada colectivo, vas viendo diferentes piezas y pues tú dices, ¿con quién me tatúo, no? Sí, de verdad también remarcarle eso a la gente. Hay bastantes tatuadores que vienen con muchas ganas de tatuar y pues van a tener el espacio disponible para la gente que se quiera tatuar ese día, como tú ya lo sabes. O sea, hay muchísima gente que va y se tatúa ese día, vive el momento, se hace parte del momento con todos los tatuadores y pues bueno, qué mejor que hacerlo de esta forma, ¿no? De disfrutarlo a nuestra forma, en nuestro mundo y pues invitar a todos los teciutecos, a toda la gente de alrededor, ya sabes Miguelón, invitar a toda la familia porque el evento es 100% familiar, entonces pues bueno, se convierte en un evento muy padre, ya que también es una entrada gratuita, remarcar completamente, la entrada es gratis, toda la gente puede entrar y salir completamente, bueno, lógicamente pues con algunas medidas de seguridad, no ingerir pues bueno, bebidas o comida, porque bueno, adentro va a haber área de bebida y de comida, pero de ahí todos pueden entrar, pueden ir a ver, pueden vivir de verdad el evento, en cómo va sucediendo, cómo se va desarrollando, cómo empieza la gente a tatuar, cómo va ya en un momento en donde ya la gente, pues algunos lienzos ya les está doliendo y tienen que resistir y los tatuadores ya andan como algo nerviosones porque ya está casi a punto de empezar el concurso, entonces se hace una adrenalina muy grande de verdad Miguelón que toda la gente puede vivirlo este fin de semana, 3 y 4 de junio, también ir y vivir la adrenalina de la lucha libre, que ya sabes, somos fans de la lucha libre, somos fans, entonces pues bueno, vamos a estar ahí transmitiendo esa lucha libre. Y vamos a hacer que Santos se suba al ring. No, hombre, no, fíjate que ahí voy a estar transmitiendo desde arriba, desde el balcón, para que no haya problema, y pues bueno, podamos estar con el clan malandro de la Ciudad de México que viene, la dinastía Caronte, el buen el doctor Caronte Jr. Y también que veo que aquí en Teciutlán sí, también. También con los estamos... buenos amigos de los gitanos. Estamos completamente ya muy contentos de tener ahí también a la dinastía Reyes, al buen Gitano Jr., a su nieto, a también carnal de... Tyler Blake también. Tyler Blake, que a ver si nos avientan los brincos mortales. No, fíjate que ahorita anda medio desarmado mi carnal, pero se tiene que aventar algo chido, tiene que echarle ganas porque pues vamos representando Teciutlán, hermano. Para mí, la verdad es muy importante ellos, mis gallos, porque pues bueno, de cierta manera están representando Teciutlán esta vez, ¿no? Y pues bueno, también una pequeña, un paréntesis, estamos haciéndole un homenaje también al buen Gitano Jr. por sus 30 años ya de trayectoria luchador. Como luchador. Entonces, pues bueno, no se lo pueden perder ese jueves, ese domingo a las 4 de la tarde, porque pues bueno, vamos a estar ahí apoyando y dándole un homenaje pues ahora al buen Gitano Junior, se lo merece, pienso que ha sido de los guerreros de aquí de Teciutlán. Sí, y pues bueno, creo que es parte también de todo esto, ¿no? De todos estos eventos, carnal, dar el reconocimiento a la persona, a las personas que hoy podemos vivir con ellos y estar junto a ellos. Y que ha causado mucha expectativa, ¿no? El aspecto de las luchas en el Salón Center, algo totalmente sí. Inusitable, nunca se ha visto y pues vamos a hacerlo por vamos a ver cómo fluye, ¿no? Ya después se verá a ver quién nos lo copia, ¿verdad? Pero nosotros seremos los primeros. Vamos a tratar de hacer esto, vamos a tratar de vivirlo chido, porque los luchadores están bien prendidos, con muchas ganas de ya estar aquí, y también sin dejar atrás el show del día sábado, Miguelón, que vamos a tener a todos los rappers, a toda la gente también de aquí de la región, a muchos rappers música en vivo. La gente. De verdad le están echando muchas ganas todos mis carnales de Tatuar Collective, el buen Solo Humo, los TZ Crew, el buen Quinto Jiménez,
el buen Quick de Z y todos ellos. Tenemos invitados de la ciudad de Puebla, de la ciudad de México. Vienen varios raperos muy buenos a demostrar también lo que están haciendo, y pues bueno, creo que también eso nos puede hacer sentir bien de saber y el que Pantera en la locución, ¿no? El buen Pantera está en la locución, el buen Pantera también nos va a estar aventando ahí unas rolitas el día domingo, y ahí estamos platicando con el buen Pantera para que sea nuestro animador de este gran evento, que pues bueno, de verdad estamos tratando de unir a toda la banda, a toda la gente que pues hace posible todo este rollo. Y pues bueno, recordarle a la gente, la lucha libre va a ser a las 4 de la tarde, Miguelón. A las 4 de la tarde va a ser, a las 4 el día domingo 4 de junio en la cuarta Expo Tatuaje Teciutlán, Puebla. Muy marcado el número 4, ¿no? Es bueno, creo que para mí es bueno, siempre ha sido muy simbólico. Y este año para mí en lo personal es muy simbólico este año, Miguelón, ya que pues bueno, me siento libre de hacer este evento y hacerlo en realidad a lo que yo quería vivir. Entonces, con tan solo la lucha libre, los raperos, los buenos masters, el buen Robin Carpio que viene, y le agradezco al buen máster por haber aceptado todo esto, todos mis jueces, todos mis invitados especiales, los patrocinadores que de verdad, la verdad nos apoyan bastante, Hidroquímica, que es uno de ellos, Agma, que viene desde Pachuca, Kindahud, o sea, todos ellos, Hotel Central, de Barber Shop, todo ese evento. Tenemos aquí, mira, todos, incluso tenemos al buen Hamburguesas Bull, el buen Adrián Linaje, que siempre nos ha apoyado, el Hotel VG también, Hidroquímica, Agma Tattoo Shop, también tenemos a Harbo Match en sus máquinas de tatuar, el Hotel Central, que nos ha apoyado bastante, gracias al Hotel Central, que de verdad nos ha apoyado bastante, Tepités, que también son amigos nuestros y nos han apoyado, el Bosquecito Bar, que también estuvimos por allá, ¿verdad? Y agradecer de verdad al Granizo Entertainment, que también el buen Quick TZ nos ha ayudado con todos los diseños, con todo lo que hemos hecho, incluso todos estos diseños son del buen Quick TZ, Teciteco, y pues bueno, yo me siento muy a gusto de todos estos diseños. El buen Valois con la plomería y todo lo demás, 100 metros, cancha 100 metros también, The Outsider Barber Shop, que también nuestros amigos muy a gusto. Muy bonito su estudio. Muy bonita su barbería. HP, que también estuvimos con ellos, el buen Zenén, un saludote al buen Zenén, que también Zenén nos ha apoyado, nos apoya bastante en las expos con todo este rollo. Todo Deportes también, el buen amigo Rodrigo de Todo Deportes, Kindahud, cartuchos Kindahud, Taquería El Legado también, como las siempre. Las quesadillas muy buenas, wow, sí, pues MDR, el buen Adrián Linaje también en el sonido, que este año pues bueno, vamos a dar ese plus con el buen MDR. Es un máster del sonido. No, de verdad, sí, para mí es un gusto inmenso porque, bueno, yo soy amigo de años del buen Adrián Linaje, y pues este año tenerlo ahí en el sonido se me hace, pues, la verdad, es un lujo, ¿no? muy de lujo, la verdad. Tres Marías, Tlayuyo Tres Marías, también agradecer a Tlayuyo Tres Marías, que nos fuimos a aventar un buffet con todos ellos y que tienen, oye, de todo muy rico. Ese spot que también está muy bonito, sí, con esos dibujos, los murales atrás. Oh, sí, muy bonito, la verdad. El buen amigo Lalo Tornillo, que también un saludo grandísimo al buen Lalo Tornillo, que pues bueno, es mi amigo también de muchos años y nos ha apoyado bastante. Sí, la banda sin casco, que se ponga el casco. Sí, que se ponga el casco, por favor. Ponga el ejemplo. El buen, la Electrónica Cuauhtémoc también, mi buen amigo, que también nos ha apoyado bastante ya por tercer año, nos ha apoyado y le agradezco bastante al buen Toño, pues todo el apoyo, y pues Radio Anime, que no puede faltar. No, Happy Moments, que también es parte también de nuestros patrocinadores, pero bueno, Radio Anime los representa al 100%, y pues creo que con eso pues me siento muy a gusto, de verdad, Miguelón, de poder ya casi dar el banderazo de todo esto. Estamos ya por inaugurar. Recuerden, la inauguración va a ser el día sábado a las 10 de la mañana, es la inauguración del evento. Por favor, ojalá, pues bueno, la gente que pueda estar en la inauguración, va a ser muy a gusto. Si no lo pueden ver a través de las redes sociales, va a estar ahí pasando por las redes sociales, por Radio Anime principalmente, y pues bueno, vamos a estar completamente ahorita ya al tanto, mi buen Miguelón, porque casi estamos a unas horas de esto.
Preguntas, a ver, dice, saludos Master, larga vida a Tatuar Collective, larga vida a Tatuar Collective, gracias a todos mis compas, saludos para mis amigos de Radio Anime, excelentes y profesionales, mi buen Jair Mendoza, un saludote a mi buen amigo, Isidro, un igual saludote, también, sí, también. Pues le agradecemos mucho que nos invitó al Congreso de Tanatología, una experiencia que la verdad nos gustó bastante, a mi hermano y a mí, nos ayudó bastante y como siempre pues les enviamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a mi Yair buen amigo Jair. Y a la sí. Lick Marta, aunque el A la Lick Yair Lick, es americanista, pero pues algún defecto tenía que tener el buen Lick Yair. Ya sabe que lo queremos mucho, lo estimamos mucho a él y a todos. Un fuerte abrazo, un gracias, fuerte abrazo. gracias de y verdad. muchas gracias por tomarnos siempre en cuenta en su, Sí. en sus eventos. Sí, eventos muy padres. Y en sus redes sociales, que le llevamos sus redes sociales con todo el cariño bueno, y con qué todas bueno. las ganas de siempre quererlo hacer mejor. No, de verdad que sí, siempre lo hacen muy bien, hermanos. Al buen Flaco Muñoz, Santo, un firme saludote, nos topamos pronto, mucho éxito. Claro que sí, mi buen Solo Humo, ya, pues bueno, como capitán de todo este equipo de Tatuar Collective, pues ahí le toca estar. A Cristal Castañeda, ¿a qué hora serán las luchas? Las luchas empiezan a las 4 de la tarde, esa es la hora, el día domingo 4 de junio, a las 4 de la tarde en la cuarta Expo Tatuaje Teciutlán Puebla 2023. No se lo pueden perder, de verdad, amigos, este evento va a estar de aquellas. Creo que siempre aventamos la casa por la ventana para hacer este evento, porque de verdad que lo hacemos de corazón. Yo como tatuador, como teciuteco, como todo esto, como mitotero, pues la verdad lo he tratado de hacer muy a gusto para todos los tatuadores, para toda la gente que pues bueno está pues ahí con nosotros, apoyándonos y esperando este gran evento que pues bueno va a estar de aquellas, Miguel. Y el Santos se va a aventar una caída, ya lo está prometiendo. Hijo de las, creo que voy a empezar a ejercitarme. Vamos a hacer encuesta para sí, que ¿verdad? se aviente Vamos una a caída. empezar a Con el ejercitarnos. doctor Caronte. Vamos a ver qué puede suceder aquí. Los brazos Estaría más muy fuertes de la ¿verdad? lucha Los libre, brazos ¿no? más fuertes, imagínate. El buen doctor Caronte, un saludote al clan Malandro que viene con todo su equipo de luchadores desde la gran Ciudad de México, desde el barrio Bravo de Tepito, porque él es del barrio Bravo de Tepito. Entonces, pues agradecer también a mis amigos, al buen Gallito de Tepito, que le agradezco también toda esta conexión, y a todos, de verdad, a toda la gente que ha hecho posible todo esto, que hemos crecido juntos, mi buen Miguelón. Yo creo que eso nos hace muy allegados, ya que Es pues correcto. bueno, nos hemos visto en bastantes ocasiones, nos has dado el apoyo de siempre estar aquí en tu programa, en tu estudio, con el apoyo del buen Chuchín, con todo tu equipo de Radio Anime, y de verdad, larga vida Radio Anime también, No, hermano, gracias, mi larga santo. vida, y agradecer de verdad como patrocinador y como amigo. No, ¿vale? gracias, mi Muchas santo. gracias, Miguelón, te agradezco, No, al te contrario. agradezco todo, y pues agradecerle a toda la gente, ya saben, hermanos, pues bueno, ya casi terminamos con los videitos de este año. Ya falta muy poco. Gracias a Radio Anime que nos ha apoyado con todo esto, que son los padrinos de todo esto, y pues bueno, nos veremos en otro momento más, mi buen Miguelón. Así es, mi santo, todavía nos faltan algunos y pues ya estamos a unas horas de empezar allá A unas a horas. transmitir. Sí. Vamos a hacer este año cosas diferentes en las transmisiones, enfocados, como bien lo hemos platicado en las juntas de staff, a los tatuadores, a darles Correcto, es un espacio a los correcto. tatuadores para que los conozca la gente, para que también a ellos les sirva como impulso, para que igual también conozcan, no únicamente en su localidad o en su municipio, sino los conozcan a través de la magia de las redes sociales, los conozcan Sí, en todo el todo mundo, el ¿no? mundo, todo el mundo. Esa es la gran ventaja de toda esta tecnología que nos hace ver Así es, Miguelón. donde quiera se Gracias. pueden ver y pues aprovecharlo. Aprovecharlo de buena forma. Es Y correcto. creo que esto es como lo hemos canalizado. El buen doctor Caronte Jr. ya está ahí escribiéndonos. Saludos, carnal, nos vemos el domingo. No, hombre, pues ahí está el buen doctor Caronte. está Ya, reportando. ya se está Santo quiere reportando. luchar, ¿eh? No, Quiere- pues una vamos a caída platicar. quiere luchar, Vamos ¿eh? a platicar con el buen máster. Porque bueno, esto como yo lo sé no es nada fácil. No, Yo no, de hecho verdad- apenas lo vimos Sí. en Triple Manía con una persona de la ciudad de Monterrey que se quería hacer pasar por luchador, no pasó el examen Correcto. y realmente pues, sabemos que esto es algo Es arte. muy es delicado, un deporte que de es verdad de se mucho respeta. sacrificio y la Completamente. verdad merece totalmente Pero bueno, vamos a hacer respeto. algo muy chido, agradecer al buen doctor Caronte, a toda su gente, a toda su familia,
a todos ellos, pues de verdad agradecerles y nos vamos a ver ya en un ratito más. Claro que Muchísimas sí, gracias, Miguelón. No, al Otra contrario, vez mi santo. te agradezco, le Al agradezco a toda tu contrario. gente, a todos tus seguidores también, a Radio Anime, que de verdad nos ha apoyado bastante y pues ya saben, sentirme a gusto y pues, ¿qué les puedo decir a mis haters, verdad? Soy el Santo Tatuador de Plata, seguiremos haciendo más cosas y nos vemos en un en vivo más con Sí. Radio Anime. Es correcto, igual nosotros. ¿Mande? Gracias también a los luchadores que sí te Gracias a los, no, claro, tenemos esa A los cuadrilla, homenajeados, a los ¿no? homenajeados, a los luchadores de Teciutlán, que no, se están poniendo las pilas, no te creas, he estado ahorita yo muy al tanto de todos ellos y están muy prendidos de que pues va a suceder esto y pues va a suceder bien, así que nos vamos a ver. Ya contestó, Sí. contestó el doctor. Ahí Cararte, está, mucho éxito, hermano, gracias, Un fuerte gracias, abrazo, muchas gracias por ver la gracias. transmisión. Gracias, hermano, por verlo hasta allá, hasta el barrio, ¿verdad? Ahorita ya está pasando. Recordarle a la gente, vamos a tener un show de guapango. Viene gente de verdad que nos va a deleitar con un guapangazo, porque también esto de eso se trata, hermano, de conocer algo nuevo, de escuchar algo de nuestra Diversidad cultura, de cultural, nuestras ¿no? raíces y también seguir cultivando el arte corporal. ¿Vale? Muy bien. Nos vemos entonces, banda. Nos Igual- vemos en otro en vivo más. Igual también agradecer, como platicaba hace rato con el santo, agradecer a todos los que nos han seguido durante todo el tiempo de estos 11 años. No hicimos transmisión del aniversario por cuestiones de trabajo, se nos olvidó. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. Ya llegamos a 18,000 seguidores. ¡Wow! Sin nota roja, sin amarillismo, Así sin es, tirar así es. política. Así es. Puro apoyo al empresario, noticias únicamente. Y pues me siento muy contento. Muchas gracias a todo el equipo, a Sammy, Felicidades a Sammy, al Chuchín, a, ese Chuchín. a Saca Román, la chela, a Rubén, Chuchín. a todos los que han estado aquí, los demás locutores, todos los que han dejado un granito de arena, a todos nuestros seguidores que ya no están entre nosotros. Nos acordamos muy bien de Tita Galindo, familiar de nuestro buen amigo Miguel Galindo de Impacto Visual, que ya se nos adelantó, una seguidora que empezó con nosotros y siempre nos impulsó y hasta el día de hoy me acuerdo muy bonito de ella. Y todos los que nos han seguido, a nuestros clientes que nos siguen dando la confianza Sí, de brindarnos claro, trabajo, claro. a ustedes como organizadores, a todos los que se están acercando con nosotros, Así por es. ejemplo a Dagoberto, que apenas tuvo evento, a ti, mi santo, y a Felicidades, todos los Dagoberto. que nos están volteando a ver, a Saúl, que apenas platicó en la mañana. Muchas gracias y pues No, gracias lo que a gusten. ustedes. Igual también en aspecto publicitario nos pueden mandar un mensaje al número de la página y con todo gusto los asesoramos para que tengan un buen resultado en su publicidad. Es Les correcto. damos un costo y obviamente pues, todo eso es de manera gratuita y ya depende del cliente si quiere ver qué Ujú. tipo de publicidad necesita, ya sobre eso pues trabajamos con ellos. Ok. Muchísimas gracias, mi santo. No, gracias a ti, Miguel. No me despido, nos vemos Nos en vemos estos en días en un ratito para más. los siguientes lives y nos vemos en live. Así es, Miguel. Que Muchas amenazamos gracias. con a sacar todos. cosas nuevas. Amenazamos todos con hacer algo nuevo, completamente. Gracias, hermanos. Nos vemos en un en vivo más con el Santo Tatuador de Plata de Radio Anime. Hasta luego.